El día que enterré a Eleanor, la mujer que le dio todo, mi hijo Brandon prefirió una fiesta a su despedida final. Me colgó, con risas y música a todo volumen de fondo. Mi corazón se rompió, pero algo dentro de mí también se quebró ese día. Verás, el precio de la falta de respeto es más profundo que el dolor. Si alguna vez has enfrentado una traición que lo cambió todo, lo entenderás. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El teléfono pesaba en la mano temblorosa de Arthur. Cada dígito que presionaba representaba un esfuerzo monumental. Tenía la garganta apretada, un nudo de lágrimas contenidas que se negaba a ceder. Eleanor, su Eleanor, se había ido. Su funeral era mañana, y necesitaba a su hijo, necesitaba a Brandon. Solo necesitaba que estuviera allí, que lo acompañara, que llorara con él. La línea sonó, una eternidad transcurriendo con cada zumbido. Entonces, la voz de Brandon, desgarradoramente animada, rompió la silenciosa desesperación de la sala de Arthur. Pero no era solo Brandon. Risas, una línea de bajo contundente y el tintineo de copas se filtraron por el auricular. Era una fiesta, una celebración. El corazón de Arthur, ya destrozado, pareció romperse aún más. «¿Brandon?», logró decir, con la voz ronca, un susurro. «¿Papá? ¿Todo bien? Hay mucho ruido aquí», gritó Brandon por encima del estruendo. Entonces, una voz de mujer, aguda y familiar, sonó de fondo. Ashley, la esposa de Brandon. «¡Feliz cumpleaños, Brandon!», gritó, seguida de más risas. Arthur sintió un terror helado que le invadía los huesos. «Se trata del funeral de tu madre, hijo. Es mañana», dijo Arthur, intentando darle un toque de seriedad a la conversación, una sensación de la profunda pérdida que lo había envuelto en el mundo. Hubo una pausa, un breve silencio en la fiesta, y luego volvió la voz de Brandon, con un ligero toque de irritación. «Papá, lo sé, es un mal día. Mamá no va a volver, pero el cumpleaños de Ashley solo es una vez al año. Ya te lo dije. Lo espera con muchas ganas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un arma contundente que destrozó la frágil esperanza a la que Arthur se había aferrado. Su propio hijo, excusándose de la despedida final de su madre para ir a una fiesta de cumpleaños. Un tono casual, casi desdeñoso. «Mamá no va a volver». Como si eso negara la necesidad de una despedida final, de respeto, de duelo. Antes de que Arthur pudiera formular una respuesta coherente, la línea se cortó. El tono de marcado abrupto fue más fuerte que el ruido de la fiesta, un eco de la cruel indiferencia de Brandon. Arthur permaneció inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, sin escuchar nada más que el zumbido fantasmal del silencio. Su mirada se desvió hacia la mesa de centro, donde las gafas de Eleanor estaban junto a un libro abierto, con un marcapáginas metido en una página. Eran un objeto sencillo y cotidiano, pero ahora gritaban su ausencia, un testimonio de la vida que se había extinguido tan cruelmente. Al día siguiente, una llovizna fría y gris reflejó el estado de ánimo de Arthur. Solo 23 personas se reunieron bajo la escasa carpa del cementerio, un grupo sombrío contra el viento cortante. Eleanor había sido una mujer tranquila, contenta con su pequeño mundo, pero aún así, la asistencia se sintió dolorosamente escasa. La ausencia de una persona, sin embargo, los eclipsó a todos. Carol, la prima de Eleanor, se acercó a Arthur con una voz suave y compasiva. «Arthur, querido, lo siento mucho. ¿Dónde está Brandon? Estaba segura de que estaría aquí». Arthur forzó una sonrisa tensa y amarga. Él tenía un compromiso previo. No pudo reprogramarlo. Un asunto importante de trabajo. La mentira le supo a ceniza en la boca. Seguía protegiendo a Brandon, incluso ahora, aunque la indiferencia de su hijo le dolía profundamente. Miró al pequeño grupo. Cada rostro era un testimonio de las conexiones discretas de Eleanor, un marcado contraste con el hijo al que había dedicado todo su ser. La anciana señora Jenkins, vecina que conocía a Eleanor desde hacía décadas, pasó junto a él arrastrando los pies, con la voz un susurro agudo. Eleanor estaba tan orgullosa de ese chico, Arthur. Tan orgullosa. Las palabras, con un tono amable, le clavaron la pata. El orgullo inquebrantable de Eleanor, su fe absoluta en Brandon, ahora le parecían una cruel broma cósmica. Un recuerdo apareció, nítido y claro. Eleanor,
con la voz ronca por las semanas de quimioterapia, defendiendo a Brandon ante Arthur. Está ocupado, Arthur. Tiene asuntos importantes con Ashley. No puede dejarlo todo porque tengo una cita. Llamó y prometió venir la semana que viene. La semana siguiente nunca llegó. Faltó a 3 citas de quimioterapia, siempre con una excusa plausible, aunque transparente. Eleanor siempre le creía, siempre ponía excusas, incluso cuando los médicos miraban a Arthur con cómplices. Mientras bajaban lentamente el ataúd y la primera palada de tierra golpeaba con un golpe seco la tapa, Arthur sintió un cambio en su interior. Con cada palada, no solo la tierra sepultaba a Eleanor, sino también sus ilusiones sobre su hijo. El Brandon ideal, el hijo cariñoso y agradecido que Eleanor había soñado, estaba siendo enterrado junto a ella. De regreso a casa en el viejo sedán de Eleanor, con el asiento del copiloto extrañamente vacío y su emisora de música clásica favorita sonando suavemente, Arthur sintió un profundo vacío. Las notas de un violín, normalmente un bálsamo calmante, ahora simplemente amplificaban el dolor en su pecho. Entró en la entrada, la casa oscura y silenciosa, sin luz que se filtrara por las ventanas, sin una cálida bienvenida esperándolo. Empujó la puerta principal. El aroma familiar del popurrí y los libros viejos de Eleanor le invadió los sentidos, una cruel burla de la comodidad. El silencio era ensordecedor. Se hundió en su sillón favorito, aquel donde él y Eleanor habían pasado incontables tardes, rodeados por los fantasmas de su vida juntos. Cada fotografía en la repisa de la chimenea, cada adorno en los estantes, hablaba de su presencia. Su mirada se posó en la desgastada Biblia de cuero de Eleanor, sobre la mesita de noche. La cogió, recorriendo con el pulgar las conocidas letras doradas. Entre las páginas, marcando un pasaje de los Salmos, había un pequeño trozo de papel doblado. La elegante caligrafía de Eleanor, tan familiar. Contuvo la respiración al abrirlo. «Mi querido Arthur», comenzaba. «Por favor, no dejes que Brandon nos olvide». Una lágrima finalmente escapó, trazando un cálido camino por su mejilla. No era una premonición, se dio cuenta, sino un miedo que ella había albergado, una silenciosa comprensión del creciente desapego de Brandon. Ella lo había sabido. Impulsado por una extraña compulsión, Arthur se dirigió al armario del recibidor, apartando los abrigos de invierno. Allí, en el estante superior, había una caja de zapatos, cuidadosamente etiquetada por Eleanor. Los triunfos de Brandon. La bajó, y la tapa se levantó para revelar un tesoro de boletas de calificaciones, premios, dibujos y docenas de pequeñas notas escritas a mano por Eleanor. «Nuestro niño brillante», decía una nota, pegada a un certificado de kinder. «Futuro médico», anunciaba otra junto a una cinta de la Feria de Ciencias del Instituto. Cada objeto era un monumento a sus sueños, a su fe inquebrantable. Vio las fotos de graduación. Brandon radiante, con la toga y el birrete perfectamente planchados, de pie entre él y Eleanor, ambos devolviéndole la sonrisa, cansados pero llenos de orgullo. El recuerdo le dolió. Arthur recordó las largas horas que Eleanor había dedicado, trabajando horas extras en la biblioteca, los interminables turnos de fin de semana que él había hecho en la ferretería. $200,000. Esa era la cifra aproximada que había calculado a lo largo de los años, la suma de sus sacrificios para la educación y el comienzo de su carrera profesional. De repente, una gélida claridad descendió sobre Arthur. La nota de Eleanor, la fiesta de cumpleaños, los ruidos de la fiesta, el funeral perdido, las citas de quimioterapia perdidas. Todo se condensó en una única y dolorosa verdad. No era solo negligencia emocional. Era una profunda ingratitud por todo lo que habían invertido en él. Sintió que una fría y firme determinación comenzaba a tomar forma. Se acercó a su escritorio, sacó un bloc de notas y un bolígrafo, y empezó a escribir. Detalló todos los gastos importantes que recordaba. La entrada de la primera casa de Brandon, la lujosa boda que Eleanor había insistido en organizar, el coche nuevo para el posgrado, las cuotas del préstamo estudiantil que él y Eleanor habían gestionado discretamente. Sumó cada contribución, cada sacrificio, cada céntimo. El total lo miró fijamente desde la página, una cifra asombrosa que confirmaba la magnitud de la ganancia de Brandon, $847,000.
La primera luz del amanecer era apenas un atisbo de gris, fuera de la ventana de Arthur, sentado en su escritorio de caoba. Eran las 6 de la mañana, pero no había dormido. No del todo, desde que Eleanor lo dejó. Los archivos estaban esparcidos por la superficie pulida como hojas esparcidas. Su contenido trazaba un historial financiero que prefería mantener enterrado bajo capas de amor paternal y esperanza. Su café, preparado horas antes, permanecía intacto, un frío y amargo recordatorio de la sombría tarea de la mañana. El dolor del funeral de ayer seguía siendo una herida abierta, pero bajo ella, una nueva y aguda ira comenzaba a calcificarse. Metódicamente, revisó viejos registros bancarios en su tableta. Sus dedos, entumecidos por la edad y la emoción, revisaban años de transacciones, cada entrada etiquetada como transferencia a Brandon o préstamo de emergencia a Brandon estaba resaltada, y luego la contrastaba meticulosamente con los extractos impresos guardados en carpetas etiquetadas. Las cantidades variaban enormemente, desde unos pocos cientos de dólares por reparaciones inesperadas del coche, hasta miles por inversiones empresariales urgentes. Cada línea era un testimonio silencioso y contundente de las inagotables necesidades de Brandon y su inagotable generosidad. Recordó las sonrisas cansadas de Eleanor, sus disculpas susurradas por las llamadas nocturnas. Durante los años de Brandon en la Universidad Estatal de Iowa, ella había hecho turnos extra en la biblioteca. Su ya delgada figura se estaba debilitando. Todo para cubrir lo que Brandon llamaba necesidades académicas, pero lo que Arthur sabía, en el fondo, financiaba las fiestas incesantes de su hijo y su lujosa vida social. Había escuchado a Brandon una vez, en una rara visita a casa, presumir con sus amigos de cómo sus padres entendían el valor de invertir en su futuro, como si sus sacrificios fueran solo una estrategia empresarial. Luego vino el infame viaje a Europa, $35,000, desperdiciados en un torbellino de hostales, billetes de tren y experiencias culturales. Brandon lo había llamado su viaje de descubrimiento personal después de que un emprendimiento inicial fracasara estrepitosamente. Eleanor, siempre optimista, insistió en que era una inversión en su crecimiento personal, un paso necesario para un joven que se abría camino. Arthur aceptó a regañadientes, dejando de lado sus sueños de un techo nuevo o unas vacaciones modestas. La suma más alta, sin embargo, estaba relacionada con la casa. Brandon apenas tenía 25 años cuando llamó, con una urgencia inusual en la voz. Ashley, su entonces prometida, había encontrado la casa de sus sueños, explicó, pero les faltaba un poco para la entrada. Era una suma considerable, más de lo que Arthur y Eleanor habían gastado jamás en nada superfluo. El tono de Brandon era de expectación despreocupada, como si se tratara de un simple inconveniente en su gran plan. «Solo una ayudita, papá», suplicó. «Al fin y al cabo, somos familia». Arthur, siempre responsable, no solo había aportado el dinero, sino que también había sido avalista de la hipoteca, un acto que mantuvo a Eleanor despierta durante semanas. $350,000. Era una cantidad asombrosa, casi la mitad de los ahorros de toda su vida en aquel momento, invertidos en una propiedad que Brandon ahora consideraba suya. Brandon, con su informal seguridad, había prometido devolver el dinero cuando su negocio realmente despegara. Esa promesa, como tantas otras, quedó incumplida, una deuda fantasma en el libro de cuentas de sus vidas. A Arthur no se le escapó la ironía de que, años después, Brandon se refiriera a su propia constructora, la que Arthur había construido desde cero con gran determinación y largas jornadas, como el negocio familiar en conversaciones informales. Brandon hablaba de ella como si hubiera puesto la primera piedra, como si hubiera llevado su peso, en lugar de simplemente beneficiarse de su éxito silencioso y constante, que le había proporcionado el mismo capital del que había recurrido con tanta generosidad. Mientras Arthur profundizaba en el pasado, encontró una pequeña libreta encuadernada en cuero, escondida en el cajón del escritorio de Eleanor. Su libreta secreta, como ella la llamaba en broma, un lugar donde anotaba ideas para su jardín o recetas. Pero dentro, entre flores prensadas y versos manuscritos, había anotaciones crudas y dolorosas. Cena de aniversario cancelada. Necesitaba $5,000 para el seguro del coche de Brandon. O bien, aplazamiento del abrigo nuevo para el invierno.
Brandon necesitaba un portátil nuevo para la escuela. No era un registro de resentimiento, sino un relato tranquilo, casi melancólico, del incesante autosacrificio de una madre. En la última página, con una letra cada vez más frágil, estaba su última anotación. Le dimos todo a Brandon. Espero que nos recuerde con cariño. La calculadora de Arthur zumbaba suavemente, mostrando la suma resultante de su meticuloso recuento. 847.000 dólares. No era solo una cifra, era un monumento a sus vidas, a cada sueño postergado, a cada sacrificio hecho, casi $1 millón invertidos en un hijo que ni siquiera pudo asistir al funeral de su madre. Su propio padre, un hombre severo pero justo, le había dado a Arthur un billete de $20 en su 18º cumpleaños y le había dicho: «Ve y forja tu propio carácter, hijo. Nadie más lo hará por ti». Esos $20 habían sido el comienzo de todo, un catalizador de su ambición e independencia. Brandon, en cambio, había recibido el mundo y parecía creer que era su derecho de nacimiento. Una parte fría y analítica de la mente de Arthur, la que había construido su exitoso negocio, empezó a reaccionar. Ya no era dolor, no del todo. Era un problema significativo y multifacético que requería una solución. Sus años de experiencia en negociaciones, en la reducción de pérdidas y en la planificación estratégica cobraron protagonismo. Cerró los archivos con un chasquido definitivo, cuyo eco resonó en la silenciosa habitación. Su determinación, antes suavizada por el amor paternal, ahora se endurecía hasta convertirse en algo inquebrantable, férreo. Miró la foto enmarcada de Eleanor sobre su escritorio. Su dulce sonrisa era un recuerdo agridulce. «Tenías razón en preocuparte, mi amor», susurró, con una promesa formándose en sus labios. «Pero ya no nos olvidará. Ya no». El teléfono sonó, su zumbido insistente rasgando el pesado silencio del estudio de Arthur. Era Brandon. Arthur miró fijamente el identificador de llamadas con una extraña mezcla de temor y anticipación, arremolinándose en su interior. Lo dejó sonar. 1, 2, 3 veces. El sonido le crispaba los nervios. Respiró hondo, con los fríos cálculos de la mañana aún frescos en la mente, y finalmente contestó: «Hola, papá. Solo para ver cómo estás». La voz de Brandon, alegre y demasiado familiar, resonó en el auricular. No se mencionó el funeral, ni se disculpó por su ausencia. Era como si lo de ayer no hubiera sucedido. «Espero que estés bien después de... ya sabes, después de ayer». La vaga referencia, carente de toda emoción genuina, fue más insultante que el silencio absoluto. «Estoy bien, Brandon», respondió Arthur con voz monótona, carente de la calidez que solía tener para su hijo. «Bien, bien. Me alegra oírlo», dijo Brandon con entusiasmo, sin notar la frialdad en el tono de su padre. «Así que la fiesta de Ashley fue increíble, papá. Absolutamente increíble. Todo el mundo hablaba de ello. El mejor cumpleaños que ha tenido», dijo. «La verdad es que nos pasamos un poco, pero valió la pena ver su cara». Arthur oyó la voz de Ashley de fondo. Una exclamación aguda. «Cuéntale sobre la banda, Brandon». «Ah, sí, la banda», continuó Brandon con el entusiasmo intacto. «Tuvimos a esa banda de jazz en vivo que le encanta a Ashley, ¿sabes? La que vimos en el centro. Estuvieron fenomenales. Y luego cenamos en ese nuevo asador, el súper elegante con los cortes curados. Absolutamente divino. Y por supuesto, le regalé a Ashley ese precioso brazalete de diamantes que le había estado echando el ojo. Deberías haber visto su cara, papá. No tiene precio». Arthur escuchaba con un nudo en el estómago. Cada detalle suntuoso pintaba una imagen de lujos extravagantes, de una realidad completamente desconectada del dolor silencioso y la tensión financiera que los padres de Brandon habían soportado durante años. Pasó la mirada de la fotografía de Eleanor en su escritorio a la pila de documentos financieros, donde la cifra de $847.000 brillaba con luz propia. El contraste era marcado, repugnante. «Bueno, papá, por eso llamé». Brandon finalmente fue al grano, cambiando un poco el tono, volviéndose más expectante. «Acaban de llegar las facturas de la tarjeta de crédito y son, bueno, un poco más altas de lo que esperaba. $15.000, de hecho. ¿Puedes transferirlas a mi cuenta hoy mismo?»
Tenemos que pagarlas antes de que empiecen los intereses. Arthur cerró los ojos un instante, imaginando a Eleanor, su rostro cansado, su amor desinteresado. Los abrió, con la mirada fija en la fotografía. El tiempo de la concesión había terminado. El tiempo del sacrificio silencioso había terminado. No, dijo Arthur, y esa única palabra interrumpió la demanda casual de Brandon con la fuerza de un martillazo. Silencio. Un silencio profundo y estremecedor invadió la línea, reemplazando el ruido de fondo que, hasta entonces, había acentuado la vida de Brandon. Se alargó, tenso e incómodo, hasta que la voz de Brandon, ahora con un matiz de incredulidad, finalmente lo rompió. ¿Qué dijiste, papá? ¿Cómo que no? Arthur apretó el teléfono con más fuerza. No, Brandon, no te daré más dinero, ni por esto, ni por nada más. El cambio en el tono de Brandon fue inmediato y palpable. La alegría se evaporó, reemplazada por un tono quebradizo. ¿En serio me estás diciendo que no ahora mismo? Después de todo lo que hemos pasado esta semana, después de que mamá muriera. Su voz era una mezcla de sorpresa y derecho herido. Su audacia, al convertir la muerte de Eleanor en un arma para su propio beneficio económico, era casi asombrosa. Tienes 35 años, Brandon, dijo Arthur con voz tranquila y serena. Es hora de que aprendas a administrar tus finanzas. De repente, la voz de Ashley, ya no de fondo, sino junto al teléfono, estridente y exigente, interrumpió la conversación. Dile que necesitamos ese dinero, Brandon. Ya lo gastamos. No puede hacernos esto. La cruda presunción en su voz solo avivó la determinación de Arthur. Había soportado esta situación durante años, un cómplice silencioso en su despilfarro financiero. Se acabó. Dije que no, repitió Arthur con voz firme. Era la primera vez en la vida de Brandon que Arthur le negaba algo significativo. La sensación era extraña, inquietante, pero extrañamente empoderadora. La voz de Brandon bajó, volviéndose fría y venenosa. Mamá acaba de morir, y tú eres mezquino con el dinero, papá. ¿En serio? Ella querría que nos ayudaras. Sabes que lo haría. La manipulación descarada, la invocación del nombre de Eleanor como medio para un fin, fue una crueldad calculada que hirió a Arthur más profundamente que cualquier insulto. Arthur apretó la mandíbula. Contuvo la oleada de furia que amenazaba con apoderarse de él. Recordó la última nota de Eleanor, su miedo a que Brandon los olvidara. Recordó su rostro en la cama del hospital, sus oraciones susurradas por su hijo. «Tu madre», replicó Arthur, con voz firme a pesar del temblor en sus manos, «te quería en su funeral, Brandon». Siguió un silencio tenso, cargado de acusaciones tácitas. Entonces, la voz de Brandon, baja y amenazante. «Bien, no esperes que nos acerquemos mucho si así es como vas a ser, si vas a abandonar a tu propio hijo en su momento de necesidad». Arthur sintió una peculiar ligereza, una liberación. Era el momento. Habían trazado la línea. Miró la foto de Eleanor, con una leve sonrisa en los labios. «Entiendo», respondió Arthur con calma, sus palabras interrumpiendo la amenaza de Brandon con una firmeza inesperada. No esperó una respuesta. Simplemente pulsó el botón de colgar, cortando la comunicación, terminando la conversación en sus propios términos por primera vez. El silencio que siguió ya no era vacío. Estaba lleno de una nueva y serena determinación. Arthur llegó al vestíbulo de Foster Construction a las 7:30 am, 2 horas antes de que comenzara el bullicio habitual. La luz de la mañana, filtrada a través de los grandes paneles de vidrio, proyectaba sombras largas y silenciosas sobre el suelo pulido. Sus pasos resonaron en la quietud al pasar junto al mostrador de recepción, dirigiéndose directamente a la pared que mostraba al equipo directivo de la empresa. Su mirada se posó en la fotografía de Brandon, sonriente y seguro de sí mismo. Allí, debajo de la suya, estaba la imagen de su hijo, irradiando un aire de éxito sin esfuerzo. Pero hoy, Arthur ya no veía orgullo, veía derecho, una arrogancia despreocupada que había arraigado años atrás. En su oficina, el gran escritorio de caoba ya estaba meticulosamente ordenado, no con planos de construcción ni informes financieros, sino con el expediente personal de Brandon. Plazos incumplidos, quejas de clientes por llamadas no devueltas, informes de gastos inflados por entretenimiento de clientes que nunca se materializaron en nuevos contratos,
y una serie de relaciones deterioradas con los clientes que Arthur, hasta ahora, había solucionado y asimilado personalmente. Durante años, Arthur había puesto excusas, atribuyendo estos problemas a la exuberancia juvenil o a la curva de aprendizaje de Brandon. Pero expuestos sobre su escritorio, los documentos revelaban un patrón claro e innegable de negligencia profesional y una alarmante falta de responsabilidad. A las 8:45, Arthur cogió el teléfono y llamó a Emily Carter, la directora de Recursos Humanos. «Emily, ¿puedes venir a mi oficina? Necesito hablar de un asunto de personal relacionado con Brandon». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego la voz tranquila y profesional de Emily. «Por supuesto, Arthur. Enseguida voy». Su tono no delataba sorpresa, un detalle que conmovió profundamente a Arthur. Ella también había percibido el patrón, quizás incluso con mayor claridad que él, sin las ataduras emocionales de la paternidad. Minutos después, Emily se sentó frente a él, con expresión neutral, mientras Arthur le explicaba la situación. «Entiendo», dijo en voz baja. «Prepararé los documentos de despido inmediatamente. Una indemnización acorde a su contrato, por supuesto. ¿Y una escolta de seguridad? ¿Solo para asegurar una transición sin contratiempos?» Arthur asintió con la mirada firme. «Sí, Emily. Por favor, haz que Mark Davis esté presente a las 9:30». Mientras Emily regresaba a su oficina, Arthur se acercó al ventanal, contemplando el despertar de la ciudad. Practicó mentalmente su discurso, con la mirada fija en su reflejo. Aspiraba a una profesionalidad firme, sin emociones. Esto eran negocios, se recordó. Era una acción necesaria para la integridad de su empresa, una empresa que había construido con mucho esmero. No era el padre destrozado quien hablaba, sino el director ejecutivo. A las 9:30, exactamente 15 minutos después de su hora oficial de entrada, Brandon entró en la oficina. Arthur oyó su risa estridente desde la recepción, la habitual broma con la recepcionista sobre la fantástica fiesta de cumpleaños de Ashley. Los sonidos contrastaban marcadamente con la sombría resolución que Arthur había forjado. Arthur pulsó el intercomunicador. Su voz, firme y clara, interrumpió el parloteo de la oficina. «Brandon, por favor, ven a mi oficina inmediatamente». Hubo un instante de silencio, luego la voz de Brandon, irradiando indiferencia. «Claro, papá. Solo déjame tomar mi café. Una noche larga, ¿sabes?» Arthur respiró hondo. «Vamos, Brandon». Su tono no dejaba lugar a discusión. Unos momentos después, Brandon apareció en la puerta, con una taza térmica en la mano y una sonrisa aún plasmada en el rostro. Pero al recorrer con la mirada la escena, Emily Carter sentada junto a Arthur, una pila de papeles de aspecto oficial ordenados sobre el escritorio, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión. «¿Qué pasa con este arreglo formal, papá? ¿Está todo bien?», preguntó con un dejo de inquietud en la voz. Arthur miró a su hijo directamente a los ojos, con una mirada firme. «Brandon, tu empleo en Foster Construction queda rescindido con efecto inmediato». Por un momento, Brandon se quedó mirando fijamente, con los ojos abiertos. Entonces, una risa forzada y quebradiza escapó de sus labios. «¿Despedido? No lo dirás en serio. ¿Qué es esto, una broma?» Se acercó un paso más, recorriendo con la mirada los documentos que Emily le había dejado. Al leer la letra en negrita, palideció visiblemente. «Esto es un asunto familiar, papá. No puedes despedirme así como así. Esta decisión se basa en tu desempeño laboral y conducta profesional durante un período prolongado», declaró Arthur, con un tono distante y profesional. Observó atentamente a Brandon, notando cómo su hijo se daba cuenta poco a poco. «Además, tu puesto como gerente de proyecto ha sido eliminado debido a una reestructuración necesaria en la empresa». La mentira sobre la reestructuración fue una pequeña concesión, un último intento por preservarle a Brandon un ápice de dignidad, aunque Arthur sabía que la verdad subyacente era más contundente. La voz de Brandon se quebró, su fachada de confianza se desmoronó. «Se trata de la llamada de ayer, ¿no? Sobre el dinero para la fiesta de Ashley. Papá, lo siento. De verdad. Sé que lo pasaste mal. Puedo devolvértelo, te lo prometo». La disculpa repentina, el regateo desesperado, contrastaba marcadamente con su arrogancia anterior. Arthur metió la mano debajo de su escritorio y pulsó un discreto botón,
Un leve timbre resonó en la oficina. «Esta es una decisión de negocios, Brandon, no personal», declaró Arthur con voz desprovista de emoción. La puerta se abrió y Mark Davis, el jefe de seguridad de la empresa, entró. Su presencia era un testimonio silencioso e innegable de la irrevocabilidad de la situación. El rostro de Brandon se sonrojó al comprender lo que implicaba. Sus compañeros, alertados por la repentina tensión, lanzaron miradas furtivas desde sus cubículos, mientras Mark, con discreta profesionalidad, acompañaba a Brandon hacia la puerta, con su pequeña caja de objetos personales en la mano. «Papá, por favor», suplicó Brandon con la voz quebrada, un sonido desesperado y crudo. «Piensa en lo que esto significa, en lo que esto nos hace». Arthur sostuvo la mirada suplicante de su hijo. Sus propios ojos reflejaban una triste determinación. «Lo he hecho», respondió, dos palabras cargadas de años de dolor no expresado y de una decisión definitiva. Observó cómo Brandon, humillado, era conducido fuera de la oficina, pasando por la silenciosa recepción y hasta el estacionamiento. Desde su ventana, Arthur vio a su hijo cargar las pocas cosas en su coche y luego alejarse. Tras apartarse de la ventana, Arthur se dirigió a la pared de la gerencia. Con un movimiento práctico y deliberado, extendió la mano y retiró la fotografía de Brandon, que sonreía con seguridad, dejando un espacio en blanco donde antes estaba. Si esta historia te atrapa tanto como a mí, no olvides darle a «me gusta», compartirla y suscribirte para no perderte nada de lo que sucederá después. Esto es solo el comienzo de cómo se lidian algunas traiciones. Las consecuencias del despido de Brandon fueron rápidas y para Arthur totalmente predecibles. Apenas una hora después de que Brandon fuera escoltado fuera, las puertas dobles del vestíbulo de Foster Construction se abrieron de golpe. Ashley, un torbellino de furiosa cabellera rubia y ropa de diseñador, pasó furiosa junto a la sorprendida recepcionista, con el rostro desencajado en una máscara de indignación. Sus tacones altos resonaban a un ritmo furioso por el pasillo, reflejando la rabia que latía en su interior. Irrumpió en la oficina de Arthur sin siquiera llamar. Brandon, pálido y derrotado, entró arrastrando los pies tras ella. Sus intentos de interceptarla habían fracasado claramente. «Ashley, déjame encargarme de esto», murmuró, con la voz impregnada de una súplica desesperada. Ella lo ignoró por completo, concentrada por completo en Arthur, quien permanecía sentado tras su escritorio, con una presencia desconcertantemente tranquila. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Arthur? ¿Humillando así a Brandon? ¿Echándolo del negocio familiar?» La voz de Ashley era estridente y resonaba en las paredes. «Tenemos facturas que pagar, hipotecas, pagos del coche. Este negocio familiar también es de Brandon. Es tu hijo». Arthur levantó una mano, un gesto discreto que, de alguna manera, captó la atención a pesar de la diatriba de Ashley. «Ashley, este es un lugar de trabajo privado. Tienes que irte. Ahora mismo». Su voz era serena, sin ninguna reacción emocional, un marcado contraste con la furia creciente de ella. Se burló, poniendo las manos en las caderas. «¿Irme? No hasta que arregles este desastre. ¿Y qué hay de la indemnización? Brandon tiene derecho a ella. ¿O te olvidas de las leyes de despido injustificado?» Sus ojos brillaron con un derecho depredador. Arthur se recostó en su silla, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios. Ya lo había previsto. Brandon era un empleado a voluntad, Ashley. Según su contrato y la legislación laboral, no se exige indemnización. Su despido fue con causa justificada, documentada y justificada. El rostro de Ashley se contrajo con una expresión venenosa. «Ah, ¿entonces ahora es con causa?», se burló. «Esto es claramente una especie de rencor. Eleanor estaría completamente avergonzada de cómo tratas a su hijo. Se le rompería el corazón. Está claro que estás teniendo una crisis nerviosa, Arthur, y te estás desquitando con Brandon». Brandon, que había permanecido en silencio, observando el intercambio con una mezcla de miedo y humillación, palideció visiblemente al oír mencionar a Eleanor. Sabía, instintivamente, que Ashley se había pasado de la raya. Arthur, sin embargo, mantuvo la compostura. Había esperado la manipulación emocional, la invocación del nombre de Eleanor como escudo y arma. Solo endureció su determinación. Brandon finalmente recuperó la voz, dio un paso al frente,
extendiendo las manos en un gesto apaciguador hacia Arthur. «Papá, por favor, mira, siento lo del funeral. Metí la pata. Lo sé, pero destruir mi carrera, quitarme el sustento, no traerá de vuelta a mamá. Por favor, papá, piensa en nuestra familia». Su voz estaba impregnada de una sinceridad desesperada, un marcado contraste con la ira egoísta de Ashley. La mirada de Arthur, fría e inquebrantable, se posó en su hijo. «¿Qué familia, Brandon?». La pregunta flotaba en el aire, cargada con años de abandono no mencionados, de sacrificio no reconocido. Era una pregunta que exigía una respuesta, pero Brandon simplemente titubeó, abriendo y cerrando la boca en vano. Ashley, sin embargo, tomó la iniciativa, y su rostro recuperó la furiosa determinación. «Bien, si así es como quieres jugar, entonces jugaremos sucio. ¿Crees que puedes simplemente dejar a Brandon sin nada? ¿Y qué hay de la herencia de Eleanor? Brandon es su único hijo. Tiene derecho a la mitad de todo lo que ella poseía, y te demandaremos por ello». La calma de Arthur no flaqueó. Simplemente arqueó una ceja. «Eleanor me lo dejó todo, Ashley. Toda su herencia». La bravuconería de Ashley se desvaneció con un audible silbido. Se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Su amenaza legal, cuidadosamente elaborada, se desmoronó ante ella. Arthur metió la mano debajo de su escritorio y presionó el discreto botón de seguridad que había usado antes. Un momento después, la puerta se abrió y Mark Davis, acompañado de otro agente de seguridad, entró en la oficina. Ashley soltó un grito gutural, un sonido de rabia y frustración pura y sin adulterar. «Viejo tonto, te vas a arrepentir, te lo haremos pagar», chilló, mientras Mark y su colega se acercaban para escoltarla. Ella forcejeó, agitando los brazos, gritando amenazas y obscenidades mientras la guiaban con cuidado pero firmeza hacia la puerta. Brandon se quedó paralizado, con el rostro convertido en una máscara de profunda humillación, viendo cómo sacaban a su esposa del edificio a la fuerza. Una vez que los gritos furiosos de Ashley se apagaron en el pasillo y la puerta se cerró tras el equipo de seguridad, se volvió hacia Arthur, con los ojos llenos de una vulnerabilidad desesperada y suplicante. «Papá», susurró, con voz apenas audible, «soy toda la familia que te queda». Arthur miró a su hijo, al hombre al que una vez entregó su corazón y alma, al chico al que una vez amó incondicionalmente. Los años de distanciamiento emocional, la cruel indiferencia hacia Eleanor, el incesante egoísmo de Brandon, todo se condensó en una única y dolorosa verdad que debía ser dicha. «No, Brandon», respondió Arthur con voz suave pero firme, «solo eres alguien que solía ser mi hijo». Oh. Las palabras impactaron a Brandon como un puñetazo. Se desmoronó visiblemente, con los hombros hundidos y la cabeza inclinada hacia adelante. Los últimos vestigios de su bravuconería, su derecho, su aparente conexión con Arthur, se disolvieron en un silencio roto. Arthur, aunque le dolía el corazón, sintió una extraña sensación de claridad. Se levantó, se dirigió a su escritorio y contestó el teléfono. «Mark», dijo al auricular, «quiero que a Ashley Foster se le prohíba la entrada permanente al edificio». «Con efecto inmediato». Luego llamó a su abogado. «¿Daniel Lee?» «Arthur Foster, necesito una cita para actualizar mi testamento. Para mañana, si es posible». Colgó y luego se dirigió a su ordenador. Con un clic intencionado, abrió su calendario y borró el cumpleaños de Brandon, que había marcado religiosamente durante 35 años. A la mañana siguiente, Arthur llegó al prestigioso despacho de abogados de Daniel Lee, un alto edificio de cristal y acero que era una imagen familiar en el distrito financiero de la ciudad. Daniel, su abogado de toda la vida y un hombre a quien Arthur consideraba un amigo de confianza, lo recibió en la puerta de su espaciosa oficina con una expresión de genuina compasión. «Arthur, mi más sentido pésame por Eleanor. Era una mujer extraordinaria». Arthur asintió. El dolor seguía siendo un dolor sordo, pero ahora atenuado por una determinación fría y clara. Se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio de Daniel. «Gracias, Daniel. Han sido tiempos difíciles, pero estoy aquí hoy por una razón diferente. Necesito hacer algunos cambios importantes en mi planificación patrimonial. Voy a destituir a Brandon por completo». Daniel,
normalmente imperturbable, parecía genuinamente sorprendido. Su bolígrafo, que había estado golpeando distraídamente contra un bloc de notas, se detuvo. «Arthur, ¿estás seguro? Es un paso considerable. ¿Podrías explicarlo?» Su tono era amable, inquisitivo, para asegurar que Arthur no actuara solo impulsado por la emoción. Arthur relató con calma los acontecimientos de los últimos días, la ausencia de Brandon en el funeral, la indiferencia con la que se desestimó el fallecimiento de su madre, la descarada exigencia de dinero para la fiesta de Ashley y, finalmente, el enfrentamiento en su oficina. Expuso el patrón de privilegio y negligencia que había caracterizado la vida adulta de Brandon, la deuda acumulada por su generosidad, tanto financiera como emocional. «Lo he pensado mucho, Daniel», concluyó Arthur con voz firme. El mayor temor de Eleanor era que Brandon nos olvidara. Demostró que ese miedo estaba justificado. Por eso, he decidido que su legado, y el mío, será honrado de una manera que refleje verdaderamente sus creencias. Hizo una pausa y luego explicó la esencia de su nuevo plan. El principal beneficiario de todo mi patrimonio será la Fundación Eleanor Foster Memorial. Daniel se recostó, asimilando la información. Su expresión pasó de la sorpresa a una comprensión reflexiva. Una fundación. Es un hermoso homenaje, Arthur. ¿Estás pensando con claridad en las implicaciones de excluir a Brandon? Por supuesto, afirmó Arthur, sosteniendo la mirada de Daniel. Luego expuso su visión para la fundación. Financiaría becas para estudiantes de bajos recursos que cursaran carreras en el ámbito sanitario, reflejando la discreta dedicación de Eleanor a la educación y la comunidad. También contribuiría significativamente a la investigación del cáncer, una respuesta directa a la enfermedad que se había llevado a su esposa. Por mucho que Brandon o sus futuros descendientes protesten, deben quedar explícitamente excluidos de todos los beneficios, ahora y para siempre, declaró Arthur, sin dar lugar a ambigüedades. La planificación detallada continuó. Todos los activos de la empresa, incluyendo Foster Construction, se transferirían a un fideicomiso irrevocable, lo que garantizaría su estabilidad a largo plazo y la continuidad de sus contribuciones benéficas. Arthur conservaría el control y la gestión totales durante su vida, pero tras su fallecimiento, el fideicomiso se transferiría sin problemas a una junta directiva, con Daniel nombrado miembro clave. También quiero transferir todos los beneficiarios del seguro a la fundación, añadió Arthur. Y la casa familiar. Ahora guarda demasiados recuerdos, demasiado vacío. Quiero que se venda y que las ganancias se destinen a la fundación. Luego se dirigió a los efectos personales de Eleanor. Quiero que las joyas de Eleanor, salvo una, se subasten con fines benéficos, y que todo lo recaudado se destine también a la fundación. Su anillo de bodas, dijo, con la voz ligeramente suavizada, quiero que lo entierren conmigo. Incluso las pertenencias de la infancia de Brandon, la caja de Triumphs, que Eleanor había conservado con tanto cariño, Arthur ordenó que se donaran a un hospital infantil local, con la esperanza de que alegraran a otro niño. Esa misma tarde, con Daniel y 2 testigos legales presentes, Arthur firmó formalmente el testamento actualizado y los documentos del fideicomiso. Su pulso era firme, su firma clara y resuelta. Fue una declaración de independencia, una dolorosa ruptura de vínculos, pero también un acto de profundo amor por Eleanor y un compromiso con un nuevo legado. Daniel, dijo Arthur tras la firma, quiero que le envíes una notificación formal a Brandon sobre la desheredación. Asegúrate de que comprenda su carácter definitivo. Además del testamento, Arthur también implementó protecciones legales adicionales. Revocó cualquier poder notarial que Brandon pudiera tener y actualizó sus directivas médicas, declarando explícitamente que Brandon no tendría voz ni voto en sus futuras decisiones médicas. Tomó nota de visitar sus bancos más tarde esa semana para actualizar todas sus cuentas, eliminando a Brandon como firmante o beneficiario autorizado. Daniel cerró el expediente con expresión pensativa. Arthur, dijo, levantando la vista, Eleanor estaría increíblemente orgullosa de esta fundación. Este es un homenaje apropiado. Una rara y genuina sensación de satisfacción se extendió por Arthur. No era un sentimiento de triunfo, sino una profunda y silenciosa satisfacción por estar haciendo lo correcto por Eleanor, honrando su espíritu
su altruismo, de una manera que Brandon nunca podría ni querría. Al levantarse para irse, su teléfono vibró en el bolsillo. Miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de Brandon. No las escuchó. Ni siquiera las reconoció. Simplemente las borró, cortando otra pequeña y persistente conexión. Arthur descubrió que la vida tenía una curiosa forma de imponer su propia justicia. En la siguiente reunión de la junta directiva del Country Club, un evento sombrío que comenzó con un minuto de silencio por Eleanor, Charles Davis, socio y amigo de toda la vida, ofreció sus condolencias. Más tarde, durante la charla informal, Carol, prima de Eleanor, se acercó a Arthur en voz baja y preocupada. «Arthur, querido, siento mucho lo de Eleanor, pero ¿dónde estaba Brandon durante el servicio? Simplemente no podía comprenderlo». Arthur miró a Carol y luego a los diversos miembros de la junta que lo oían. No era momento para más mentiras. La miró fijamente y repitió las palabras exactas de Brandon, pronunciadas con una indiferencia escalofriante. Brandon decidió no asistir al funeral de su madre. Dijo: «Mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo es una vez al año». Una oleada de visible disgusto se extendió por los rostros de quienes lo oyeron. Susan Davis, esposa de Charles y reina indiscutible de los círculos sociales del pueblo, se sintió particularmente ofendida. Al final del día, la historia de la cruel indiferencia de Brandon ya no era un secreto. Se extendió como un reguero de pólvora por la acaudalada comunidad de Davenport, alimentada por un sentimiento colectivo de indignación. Las consecuencias sociales fueron rápidas y brutales. Megan, una amiga de Ashley, llamó para contarle que su instructor de yoga le había pedido, con educación pero firmeza, que abandonara el estudio, alegando un repentino exceso de reservas. La invitación habitual de Brandon para almorzar en el Country Club fue cancelada con un correo electrónico brusco. Su mesa habitual en Romanos, una tradición de larga data, repentinamente no estuvo disponible durante semanas. En el campo de golf, el cuarteto habitual de Brandon tuvo repentinamente una serie de citas conflictivas, y el gerente de la tienda de golf, con una sonrisa forzada, sugirió que Brandon podría encontrar mejores horarios de juego en un club más alejado de la ciudad. Para Ashley, las consecuencias fueron igualmente graves. Su solicitud de crédito en Burgdorf's, una tienda departamental de lujo donde compraba con frecuencia, sufrió retrasos inexplicables, que culminaron con la sugerencia velada de un gerente de que buscara productos más adecuados en otro lugar. En su cita semanal en la peluquería, escuchó susurros de clientas que hablaban de su marido despiadado y de ese pobre Arthur Foster antes de huir. Su cabello a medio peinar era prueba de su destrozada compostura. Las entrevistas de trabajo de Brandon, antes abundantes, se evaporaron. Las llamadas a antiguos contactos no fueron respondidas. Una breve y directa mención en la columna social del periódico local sobre una lamentable ausencia en un reciente servicio conmemorativo consolidó su estatus de paria. Antiguos amigos, antes ansiosos por disfrutar de su aparente éxito, ahora cruzaban la calle o apartaban la mirada. En casa, la fachada cuidadosamente construida de su vida perfecta empezó a resquebrajarse bajo la presión. «Todo esto es culpa tuya, Brandon», gritó Ashley una noche, paseándose por la sala, con la ropa de diseñador arrugada y el rostro surcado de lágrimas. «Nuestra reputación está arruinada. Mis clientes están cancelando, todos nos odian. Te juro que si no arreglas esto, te dejo». Arthur, observando desde la distancia, sintió una sombría satisfacción. Davenport, un pueblo construido sobre el dinero antiguo y valores aún más antiguos, se estaba alineando con la justicia. Las semillas que había sembrado estaban dando frutos amargos. Entonces, se abrió un nuevo frente en la guerra silenciosa. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Thomas Miller, gerente del First National Bank. «Arthur, ¿puedes dedicarme un momento?», preguntó Thomas con un nerviosismo inusual. «Se trata de la hipoteca de Brandon y Ashley. Tiene 30 días de retraso». Arthur, recordando su hipoteca avalada y su cuantioso pago inicial, sintió una fría oleada de determinación. «Programaré una reunión, Thomas», dijo con voz serena, «para hablar sobre algunos cambios en mis garantías». Días después, Arthur entró en el First National Bank con paso decidido. Thomas Miller, con aspecto mucho más ansioso, lo recibió en su oficina.
Había archivos esparcidos sobre su escritorio y fruncía el ceño. «Señor Foster», empezó Thomas, retorciéndose las manos, «la hipoteca de Brandon y Ashley lleva 60 días de mora. Deben $18.400. Arthur asintió con una expresión indescifrable. «Thomas, a partir de este momento, retiro formalmente mi garantía de esa hipoteca, con efecto inmediato». El rostro de Thomas Miller palideció por completo. «Señor Foster, no puede. Eso es imposible. Usted avaló el préstamo». «Consulta con tu departamento legal, Thomas», respondió Arthur, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Mi contrato estipula explícitamente mi derecho a retirar mi garantía bajo ciertas condiciones, que ya he cumplido. Creo que comprobarás que es totalmente legal». Tras una llamada frenética, Thomas regresó con aspecto de derrota. «Tiene razón, Sr. Foster. El departamento legal lo confirmó. Su retirada es válida. Esto significa que tendremos que iniciar un proceso de ejecución hipotecaria». «Por favor», dijo Arthur con voz monótona, «aceleren el proceso». Mientras tanto, la 10ª entrevista de trabajo de Brandon terminó con la misma despedida cortés pero definitiva. Condujo a casa en silencio, solo para encontrarse con que su querido BMW, un regalo de Arthur, estaba siendo remolcado fuera de su entrada por un agente de embargos. Ashley, al intentar comprar un rímel nuevo, descubrió que su tarjeta de crédito platino había sido rechazada. El empleado anunció a gritos que su aval había cancelado la garantía. Su rostro ardía de vergüenza. Al volver a casa esa noche, encontraron una casa oscura y fría, con la electricidad cortada por facturas impagas. Su primera noche a la luz de las velas estuvo marcada por las furiosas acusaciones de Ashley. «Todo esto es culpa tuya, Brandon. Perdiste tu trabajo. No pagaste las cuentas. Te dejo. No puedo vivir así». La desesperada venta de garaje que organizaron unos días después, empeñando artículos de lujo a cambio de unas ganancias miserables, se convirtió en el entretenimiento del vecindario. El espectáculo de sus posesiones, antaño envidiadas, siendo regateadas por desconocidos, seguido de la recuperación pública del BMW, dio pie a un sinfín de chismes. Arthur pasó en coche por delante de su casa una tarde, observando la caótica escena desde la distancia. El césped, antes bien cuidado, ahora lleno de objetos, y el aire cargado de desesperación y recriminación. Unos días después, Brandon, despojado de su último atisbo de orgullo, dejó un mensaje de voz desesperado, pidiendo una reunión. Arthur, tras considerarlo detenidamente, accedió a reunirse con él en Morrison Park, un territorio neutral. Antes de irse, Arthur se detuvo junto a la repisa de la chimenea. Tomó una vieja fotografía de un joven Brandon, de mirada brillante e inocente, y la colocó deliberadamente boca abajo. 6 meses después, el aire era fresco, impregnado del aroma de las hojas de otoño. Arthur se encontraba frente a la antigua casa de Brandon y Ashley, como un observador distante en la subasta de ejecución hipotecaria. Se había reunido un pequeño grupo, una mezcla de vecinos curiosos e inversores astutos. Brandon y Ashley estaban juntos, con una mezcla familiar de desafío y desesperación en sus rostros. La voz del subastador rompió el silencio, anunciando la puja inicial. Entonces, una mujer con un elegante traje azul marino, con expresión fría y profesional, levantó la mano. Los ojos de Brandon, al escudriñar a la multitud, se abrieron de repente. Reconoció a Daniel Lee, el abogado de Arthur, de pie a pocos metros detrás de la mujer. Daniel asintió discretamente, casi imperceptiblemente, con la cabeza. La comprensión, lenta y dolorosa, se dibujó en el rostro de Brandon. «Este es nuestro hogar», gritó Ashley con voz ronca, pero ya era demasiado tarde. El mazo cayó con un chasquido final y seco, sellando su destino. Arthur observó cómo una sonrisa triunfal se dibujaba en los labios de la postora. Ella se giró y caminó hacia los escalones donde Brandon y Ashley permanecían paralizados. Al acercarse, Brandon miró a Arthur desde el otro lado de la calle, con un destello de comprensión en los ojos. Por fin comprendió el meticuloso alcance de la estrategia de Arthur, su silenciosa y devastadora eficacia. La pujadora se acercó a Brandon y Ashley. «Emily Carter», se presentó, extendiendo la mano al subastador con voz clara. «En representación de Mitchell Holdings LLC».
Era la misma Emily Carter, directora de recursos humanos de Arthur, ahora una pieza clave en su estrategia global. Brandon se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», preguntó con voz ronca por la incredulidad, dirigiendo su pregunta a Arthur, que estaba al otro lado de la calle. Arthur, con voz tranquila y firme, respondió: «Yo no hice nada, Brandon. El banco sí. Dejaste de pagar la hipoteca». Observó cómo Ashley se abalanzaba sobre él, gritando: «¡Maltrato a personas mayores! ¡Esto es maltrato a personas mayores!». Daniel Lee, siempre preparado, activó sutilmente una pequeña grabadora de voz que sostenía, mientras Mark Davis, que se había estado mezclando discretamente con la multitud, se adelantó con la cámara lista. El equipo legal documentaba cada arrebato irracional. 2 semanas después, Brandon y Ashley se mudaron. Arthur pasó por delante de la casa mientras empacaban. La escena era un caos. Ashley, gritando por teléfono, metió la ropa en una caja de mudanza, mientras Brandon, entre los escombros, envolvía con cuidado el jarrón antiguo de Eleanor, el único objeto que parecía valorar de verdad, quizás como el último vínculo tangible con un pasado que había desechado sin cuidado. «Ya no puedo vivir así, Brandon». La voz de Ashley, audible incluso desde la calle, rasgó el aire. «He estado hablando con mi ex. De hecho, tiene trabajo». Sus últimas y crueles palabras, pronunciadas con una claridad escalofriante, resonaron en la tranquila calle. «¿Sabes? Tu padre tenía razón sobre nosotros. Esa noche, Brandon pasó su última noche solo en la casa vacía. Encontró una pequeña nota escondida de Eleanor, guardada en el fondo de un cajón, como era su costumbre. Brandon, recuerda que te queremos siempre». Se desplomó en el suelo, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro, consciente no solo de la pérdida física de su hogar, sino también del amor inconmensurable e irreemplazable que realmente había desperdiciado. Unos días después, Arthur recibió las llaves de Emily Carter, una transferencia discreta de propiedad. Planeaba renovar la casa, devolverle su antiguo esplendor y donarla a la Fundación Eleanor Foster Memorial para que se utilizara como centro comunitario o albergue, un lugar de auténtica bondad. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas indicaba un número público. Brandon. Arthur dejó que saltara el buzón de voz. El dolor familiar en el pecho se había convertido en un latido sordo. Pasaron 3 meses. Una tarde, Arthur oyó que llamaban tímidamente a su puerta. Allí estaba Brandon, sin afeitar, con la ropa arrugada, aparentando más de sus 35 años. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo. Brandon se lanzó a un discurso ensayado, con la mirada baja. «Papá, ahora lo entiendo. He cometido tantos errores. Trabajo en una gasolinera, intento rehacer mi vida». Parecía sinceramente arrepentido, aunque un poco ensayado. Arthur lo miró con expresión indescifrable. «¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre, Brandon?». Brandon dudó. ¿Octubre? ¿El 15? Error. El 22 de octubre. ¿Cuál era su flor favorita? ¿Rosas? Adivinó, con un ligero temblor en la voz. Se equivocó de nuevo. Margaritas. Eleanor siempre había adorado la sencilla alegría de las margaritas. Arthur comprendió con dolorosa certeza que Brandon nunca había conocido realmente a Eleanor, no a la verdadera, no más allá del inagotable apoyo paternal que le brindaba. El verdadero propósito de Brandon finalmente emergió, despojado de toda pretensión. «Sí, necesito ayuda, papá», admitió, con una voz apenas susurrante. Arthur reconoció la vieja mentalidad del cajero automático, incluso ahora, incluso en la desesperación de su hijo. Brandon intentó una última manipulación, invocando el fantasma de Eleanor. «Mamá se rompería el corazón al vernos así, papá. Querría que me ayudaras». Arthur se dirigió a su estudio. Regresó con el diario de Eleanor, abierto por una página marcada con una margarita seca. Leyó en voz baja las propias palabras de Eleanor resonando en la habitación silenciosa. «Me preocupa que Brandon solo ame nuestro dinero. ¿Y si hemos criado a un hijo que no sabe amar, solo tomar?». Cerró el diario con cuidado. «Eleanor murió sabiendo lo que realmente eres, Brandon. No te dejó nada porque sabía que lo malgastarías». La máscara de Brandon finalmente cayó. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. La ira descarada, la sensación de tener derecho, resurgieron. «Bien,
Entonces impugnaré el testamento. No conseguirás nada. Espero que mueras solo en esta casa, viejo miserable. Arthur, sin decir palabra, cerró la puerta. Entró en la sala y se dejó caer en el sillón de Eleanor. Una profunda sensación de paz lo invadió. «Se acabó, mi amor», susurró, mirando su fotografía. Un año después, Arthur visitó la tumba de Eleanor y colocó un ramo de margaritas frescas en la lápida. La Fundación Conmemorativa Eleanor Foster prosperaba, otorgaba becas, financiaba investigaciones de vanguardia contra el cáncer y acababa de inaugurar un nuevo centro comunitario. Arthur sabía que Brandon seguía trabajando en una gasolinera. Estaba divorciado y socialmente aislado. Arthur sintió una profunda sensación de justicia, no de satisfacción. Unos meses después, Arthur vio a Brandon en el Morning Glory Diner, donde ahora trabajaba. Arthur pidió un café y lo trató como a cualquier otro empleado. «¿Cómo estás, papá?», preguntó Brandon con una voz genuinamente humilde, sin el típico tono de superioridad. «Sé que disculparme no es suficiente». «No, no lo es», respondió Arthur con voz suave. Brandon lo miró con lágrimas sinceras en los ojos. «Ahora entiendo lo que perdí. Nunca fue por el dinero, ¿verdad?». Arthur extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de Brandon. «No, no lo fue. Hice lo que tenía que hacer, Brandon. Eleanor lo habría aprobado». Brandon asintió, aceptando su destino. «Me lo merecía todo». «Sí, lo hiciste», coincidió Arthur. «Pero quizá», añadió con un destello de algo nuevo en la mirada, «quizá haya una forma de volver. Pero tienes que demostrarlo, Brandon. Con hechos, no solo con palabras». Arthur habló de su nueva vida. Trabajo voluntario en la fundación, nuevas amistades, incluso su relación con Helen, una mujer amable que conoció en un proyecto comunitario. Lily Adams, la primera becaria, acababa de expresar su sincera gratitud, pues su futuro brillaba gracias al recuerdo de Eleanor. Arthur pasó por delante de la antigua casa de Brandon. Los nuevos dueños, la familia Rodríguez, la habían transformado en un hogar vibrante, con las risas de los niños resonando en el jardín. Condujo a casa, preparó una cena sencilla y llamó a Helen. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. En el jardín, Arthur podaba las rosas de Eleanor, sintiendo una profunda paz y satisfacción. Esa noche, durmió profundamente, soñando con Eleanor. Ella sonreía, con los ojos brillantes. «Hiciste lo correcto, Arthur», susurró. «Estoy orgullosa de ti». Se hizo justicia. Comprendió que el amor a veces requería las decisiones más difíciles, pero eran las correctas. «Descansa en paz, mi amor»,